Presente, profesor. ¿Cómo está? Bien, correcto. Valeria Barrientos. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Cómo está, Valeria? Ellen Cabral. Todavía Ellen. Anabel Herrera. Richard Woman. ¿Cómo está, Richard? Correcto, Richard. Marisol Malqui. Justo ha entrado Marisol, me parece, ¿verdad? Marisol Malqui. Buenas noches. ¿Cómo está, Marisol? Yadira Montenegro. Todavía. Joana Nunayaye. Claudia. Profesor, buenas noches, Joana. ¿Cómo está, Joana? ¿Qué tal? Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Claudia? Y Desiree Cifuentes. Bien, todavía. Bien, chicos. He llamado a todos, ¿verdad? Si no, de igual manera, al finalizar la clase, volvemos a pasar la lista de asistencia. A ver. Correcto, vamos a compartir pantalla. Pantalla 2, listo. Bien, en la clase anterior estuvimos desarrollando el tema vinculado con la norma, las normas, normas y estándares existentes. Nos centramos en las normas ISO, ¿correcto? Producidas por el Organismo Nacional por el Organismo Internacional de Normalización. En el aula virtual hemos compartido el video de cómo se hacen las normas ISO, un video interactivo, ¿no?, que ha preparado la misma organización sobre cómo se realizan las normas ISO. Espero que ya lo hayan revisado, lo hayan visto, se encuentra de igual manera en el aula virtual. E íbamos identificando cómo era posible percibir dentro de cada una de las normas los requisitos, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, ¿no?, que teníamos niveles de obligación, ¿no?, en todas las normas, y esa era una particularidad que tienen las normas ISO, que están expresados utilizando los requisitos, se expresan utilizando las palabras debe, debería y puede, ¿no? Donde el debe eran condiciones obligatorias o imprescindibles, ¿no?, requisitos que sí tenían que implementarse, ¿no?, el sí o sí. La palabra debería se utilizaba para aquellos requisitos que podían ser ignorados, pero era altamente recomendable que se pueda revisar qué implicaciones tenía, ¿no? Y el puede, interpretado como una opción, algo que podemos hacer, ¿no?, pero no necesariamente puede ocurrir algo, digamos, desastroso o catastrófico si dejamos de aplicar ese requisito, ¿no? Entonces nos centrábamos en el debe y debería. También analizábamos la particularidad de la normativa peruana que expresa, ¿no?, al momento de realizar una homologación, las normas técnicas peruanas en el Instituto Nacional de Calidad expresa a través de sus comités, ¿no?, el rango de, o utiliza en mayor medida el nivel de obligación debería, por ejemplo, ¿no?, a diferencia de otros organismos en otros países que utilizan los niveles de obligación debe, debería y puede, ¿no? Entonces, en Perú, en la norma técnica, vamos a ubicar mucho más los deberías y los puede, ¿no?, y es probable o poco probable encontrar un debe como tal. Los debe, digamos, ya los tenemos en la normativa, en la legislación, en donde sí hay una obligación condicional hacia una sanción o hacia un incumplimiento, ¿no? Bien, además de eso, ¿no?, teníamos que poder diferenciar cuando esos requisitos, ¿no?, pueden estar condicionados por otros requisitos, ¿no?, o existía una condición para que puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Y otros que eran digámoslo así, independientes, autónomos, que no pasaba nada, es decir, no pasaban necesariamente por otro requisito para poder llevarse a cabo. Y nos quedamos en ese punto precisamente buscando los condicionales, ¿no?, para poder aterrizar un poquito más los condicionales. Entonces, como nuestra palabra clave para buscar condicionales es la palabra, ¿no?, la palabra cuando, como una condicional,
Simplemente en la norma, por ejemplo, aquí tengo abierta la norma 15489, colocamos la palabra cuando, ¿no? Y vamos a poder ir percibiendo requisitos que tienen la condicional, ¿no? Voy a volver a la página inicial. Siempre que identifiquemos requisitos, ¿no? No todos los cuando, las palabras cuando que encontremos van a necesariamente ubicarse como un requisito. Por ejemplo, aquí vemos una expresión, pero no vemos un requisito, ¿no? Realizar acciones adecuadas para proteger autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad cuando el contexto y los requisitos para su gestión cambian a lo largo del tiempo, no es un requisito necesariamente, ¿no? Aquí también tenemos otro texto, pero que no es un requisito. Ahora vamos a ver un requisito aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, la fiabilidad de un sistema de gestión documental se debería documentar mediante la creación y el mantenimiento de documentos que recojan sus rutinas operacionales, ¿no? Cuando sea aplicable, también se va a poder llevar a cabo esto de forma tecnológica, ¿no? Es decir, nos ponen de requisito o de condición si existe tecnología, ¿no? Si existe una aplicación informática, es allí donde vamos a garantizar la documentación de la creación y el mantenimiento de los documentos, ¿no? En este caso a través de metadatos, por ejemplo, que vendría a ser una forma. Otra condición, por ejemplo, es, vamos a ir por aquí, ¿no? Aquí estaría dentro de, aquí hay una condición de requiera, ya, acá por ejemplo. Dice, la identificación y valoración debería realizarse en colaboración con las partes interesadas, ¿no? De la organización. Identificamos documentos y valoramos series documentales con las partes interesadas, es decir, con los productores de los documentos y aquellos vinculados al documento. Y cuando sea necesario, es decir, cuando existan documentos vinculados con interesados externos, los incluimos en el proceso de identificación y valoración. Otro requisito, ¿no? Si hay vinculación, los incluimos en el proceso. Por ejemplo, dice, los metadatos específicos de negocio se deben identificar cuando se determinan los requisitos de gestión de documentos. Siempre que determinemos requisitos de gestión de documentos, vamos a poder tener metadatos específicos de negocio, ¿no? Digamos, otra identificación de los condicionales, ¿no? Otro que tendremos es igual acá, ¿no? Esto creo que sí lo habíamos visto, ¿no? La implementación de los calendarios de conservación, que vienen a ser para nosotros las tablas de retención de documentos archivísticos, se deberían supervisar y documentar y deberían revisarse regularmente, ¿no? El primer requisito es la implementación se debería supervisar y documentar. Y cuando se identifiquen resultados y se revisan regularmente, que viene a ser otra condición, pero con la condicional, ¿no? Que se identifiquen como resultado de la identificación y valoración un nuevo requisito que afecte a la actividad que se documenta. Es decir, si existe un nuevo requisito para la actividad que se está documentando, entonces reviso regularmente, ¿no? Mi periodicidad de revisión cambia, de supervisión cambia. Aunque viene a ser ¿cómo podría ser? Por ejemplo, hay una condición actualmente que tenemos como obligación, ¿no? En la directiva de valoración documental, que está asociada al proceso de elaboración del programa de control de documentos archivísticos, ¿no? Que el PCDA se actualiza cuando, ¿no? Hay una modificación de función, por ejemplo, ¿no? En el reglamento de organización y funciones o en el manual de operaciones hay una modificación de función, ¿no? Es una condición para actualizar obligatoriamente nuestro programa de control de documentos o nuestra tabla de retención. Esta misma línea se señala en esta parte de la norma 15489, por ejemplo. ¿Bien? Otro es, ¿no? Estos requisitos se utilizan para especificar la creación cuando se diseñan y rediseñan. No es muy claro. Veamos otro. Bueno, ahí se termina. Bien. Pero digamos, estos vendrían a ser los ejemplos para encontrar los requisitos condicionales en las normas ISO, como por ejemplo la norma 15489. ¿Bien? ¿Tendríamos alguna duda de
de esta parte de la clase que desarrollamos la vez anterior. Profesor, entonces, ¿el cuándo se va a utilizar siempre y cuando esté condicionado a otro tipo de técnica o procedimiento? No procedimiento, sino cuando haya una condición para cumplir ese debería o ese debe, ¿no? Porque entendemos que los requisitos se expresan por debes o deberías. Debes, deberías, puedes. Entonces, si por ejemplo yo te señalo a ti, Blanca, tú debes, ¿no? Debes almorzar, pero señalo el cuando sean la 1 de la tarde. Entonces no solamente te, digamos, planteo la obligación de debes almorzar, sino te digo cuándo ocurra o cuándo sea la 1 de la tarde. Entonces, puedes almorzar bajo esa condición, bajo esa condicional. Entonces vamos a hablar de un requisito condicionado, ¿no? Y es por eso que en los ejemplos que veíamos en la norma 15489 teníamos esa fórmula. Teníamos requisitos que tenían una condición. Nuevamente para ver. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? La fiabilidad de un sistema de gestión documental se debe documentar mediante la creación y el mantenimiento de documentos que recojan sus rutinas operacionales, ¿no? O procedimentales. Bien, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un entorno físico, papel, ¿no? Nuestra manera de documentar las transacciones, las acciones que se realizan sobre la creación de un documento, sobre la entrega de un documento, la recepción de un documento, ¿verdad? La hacemos, por ejemplo, basándonos o utilizamos como un instrumento o herramienta a la hoja de ruta, ¿no? En la hoja de ruta señalamos el documento durante su tramitación, ¿no? Cuándo se emitió y hacia dónde se ha dirigido y cuándo se recibió. Y en el documento también tenemos los sellos, ¿bien? Entonces, esos controles garantizan la creación del documento, por ejemplo, ¿no? Como un registro documentado de que se creó ese documento en tal fecha, en tal área, ¿bien? En esa hoja de ruta, por ejemplo. A su vez, cada vez que emitíamos un documento, manejábamos, por ejemplo, un cuaderno, ¿no? O un registro manual de los documentos que se iban produciendo, ¿correcto? Y esa forma era nuestra forma, ¿no? Manual física de documentar. Bien. El mantenimiento de los documentos también, ¿no? Si se realizaba algún tipo de alteración, de desglose, tenía que haber alguna constancia, ¿no? Si nos encontramos en un archivo de gestión, si nos encontramos en un archivo de central, tenía que haber igual una constancia sobre la intervención de un documento. Y de esa manera documentábamos, ¿no? Cómo se estaba gestionando el documento. ¿Bien? De forma operativa, de acuerdo al procedimiento, lo documentábamos. Ahora, aquí la condición es, y cuando sea aplicable, las tecnologías. Quiere decir que si tenemos un gestor documental, este gestor documental se permita documentar o recoger, ¿no? Todas las transacciones que tiene el documento, cuando se crea, cómo se gestiona, quién tiene acceso a él, ¿no? De acuerdo a la operación o de acuerdo al procedimiento. Entonces aquí hay una condición, si tienes, digamos, capacidad tecnológica, utilizas tecnologías. ¿Bien? Pero si no, bueno, no lo aplicas, ¿no? Por ejemplo, acá dice. Y cuando sea aplicable, las tecnologías. O sea, hay una condición allí en que, o como una opción adicional asociada, que si tienes tecnología, aplicas, pero utilizando tecnologías. ¿No? Parece redundante, pero digamos que tratan de no imponer el uso de tecnologías necesariamente, porque la realidad de las diferentes instituciones, organizaciones es distinta, ¿no? Entonces, algo que es importante es registrar cómo se gestiona el documento, ¿no? Cuando se crea y cómo se va dando el mantenimiento o el tratamiento, pero si tienes una herramienta tecnológica, ¿no? Y por tanto, se hace aplicable también realizar esta documentación a partir o utilizando esas herramientas. Bien, esa es
digamos, el formato de las condicionales o los requisitos condicionales. Bien. Lo mismo que en este otro requisito, ¿no? El requisito es identificar y valorar considerando la participación de ¿no? de las áreas, de las dependencias. Pero si nuestra serie documental, ¿no? considera dentro de su procedimiento, por ejemplo, ¿no? la participación de un ministerio externo dentro del procedimiento, entonces, para el tema de identificación y valoración, podríamos considerar su participación en ese procedimiento, especialmente en la valoración, ¿no? Para no tener solamente una perspectiva. Entonces, por eso señala aquí la otra premisa. Y cuando sea necesario, aquellos interesados externos a la institución, a la organización. ¿Bien? ¿Se entendió un poco mejor aquí, Blanca? Sí, profesor, ya lo capté mucho mejor. Es cuando o sea, la norma te dice, ¿no? Tienes que hacerlo, pero también te obliga también a hacer otra cosa más, ¿no? Algo así. Claro, es como el requisito del requisito, algo El por ahí. requisito del requisito. Ajá. Algo, lo ponemos ¿no? en simple, bien. Esa es la secuencia. Entonces, ya teniendo más clara la perspectiva, vamos a hacer un ejercicio rápido. Ya, de igual manera vamos a hacerlo en Kahoot. Bien, voy a compartirles el enlace para participar por el chat. A ver, que cargue. Uy, ¿qué pasó acá? Ya está. Compartido en el chat. Únanse para poder participar. Vamos a hacer 4 preguntas sobre esta identificación de requisitos, ¿ya? Para poder diferenciarlo y quede un poquito más marcado allí. Recuerden que es, colocar su nombre y entramos para participar. Bien, entró Blanca, Marisol, Wilma, Daniel, Brien, Yendi, ya está, correcto. Carlos. Ahí está yo. Ay, profesor, disculpe, no puedo poner mi nombre. Ya entré, pero... No te preocupes, Valeria, no te preocupes. 38, La del número. Ya, correcto, ok. Ya. Bien, ahí llevamos 15 de 27. ¿Sí? ¿Somos todos? Para el siguiente. Bien. Vamos en 3, 2, 1 para ir avanzando, ¿ya? Para que no nos gane la hora. A ver, la primera pregunta. ¿Ya? Vamos a ver los niveles de obligación que tenemos en unos requisitos. El primer requisito es, en la gestión de documentos se pueden usar 6 clases genéricas de metadatos. ¿Qué tipo de requisito es este? Es un requisito obligatorio, ¿no? Color rojo. ¿Es un requisito que puede ser ignorado, color azul? ¿O es un requisito opcional, amarillo? ¿Qué opinan? El requisito que dice, en la gestión de documentos se pueden usar 6 clases genéricas de metadatos. 9 respuestas, 10, 11. ¿13? 14. 16. 17.
Ya estamos todos, ¿verdad? 16 respuestas, creo que sí. Bien, vamos a ver. Uy, 7 han acertado. ¿No? Recuerden que la opción pueden, ¿no? Pueden, es opcional. La mayoría lo identificó como obligatorio, ¿ya ven? Entonces aquí recordemos esa palabrita, ¿no? El pueden, ¿sí? Como veíamos en nuestra tabla, en nuestro gráfico, pueden era para cuando es opcional, ¿no? El debería puede ser ignorado, pero es mejor ser revisado. El debe es el obligatorio, ¿no? Es el rojo, así, cerrado. Bien, bien, esos 7. Ajá. ¿No? Ha estado entre Tatiana, Marco y Giovanna, que veo que este es el tercer punto. Son los 5. Sí. A ver, entiendo que 48 eres tú, ¿verdad, Giovanna? 48, 36, 9, 3, 2. No, Ah, profesor, no, Sí, correcto. no, le decía Ya. que el número soy Valeria. Ah, el número Valeria. Ah, caramba, sí, perdón. profesor, porque yo puse el nombre. Ah, perdón, Le perdón. acabo de decir hace un momento que no pude poner mi nombre y entré con el Ah, número. perdóname. Vi mal el nombre en la pantalla. Ok, ok. Gracias, gracias. Ah, disculpe. Bien, entonces, bien, lo que vamos respondiendo bien, vamos sumando puntos, ¿sí? Tatiana, Marco, Janet, perdónenme, ahí me van comentando quién es Janet. Janet, ¿verdad? Janet. Correcto. Marco, ella Marco, ¿verdad? Correcto, ella Marco. Tatiana Turco, correcto. Tatiana Valeria. Ajá, ya está. Bien. Ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, el desarrollo de cuadros de clasificación aplicables a los documentos se debería basar en un análisis de las funciones. ¿Qué es? ¿Es un requisito obligatorio? ¿Es un requisito que puede ser ignorado o es un requisito opcional? El desarrollo de cuadros de clasificación aplicables a los documentos se debería basar en un análisis de las funciones. ¿Qué dicen, chicos? A ver. Tenemos 15 respuestas, falta una, me parece. Ahí está, 16, 17. A ver, 120. Ya. Creo que somos todos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de requisito es este? Ajá, mira, 12. Solamente uno ha respondido bien. Puede ser ignorado. Recuerden que los debe son obligatorios, los debería pueden ser ignorados, pero son altamente revisables, y los pueden, ¿no? Son opcionales. A ver, ¿quién ha respondido bien? Vamos a ver. Vamos a actualizar. Karina ha subido el ranking. A ver, Karina David, correcto. Bien, Karina, seguida de Tatiana al momento. Bien, ahora, ¿listos para la siguiente pregunta, el siguiente requisito? A ver, este requisito digamos, está más sencillito. La alta dirección debe establecer una política de gestión documental. ¿Qué opinan? ¿Obligatorio? ¿Puede ser ignorado? ¿Es opcional? A ver, 17 respuestas. Creo que son todos. A ver. A ver, en lo que
terminamos de responder, ajá, de igual manera voy comentando. Ante el requisito anterior, que se me lo estaba olvidando, es altamente recomendable, ¿ya? Que un cuadro de clasificación, oye, salió, 17 buenas y 2 que no la atinaron. Ya les comentaba antes de pasar a este punto, que el cuadro de clasificación funcional es el más recomendable para la gestión de los documentos en el entorno digital o electrónico. Bien, ese es el altamente recomendable, es el que también recomienda, por ende, la norma internacional. Bien. Bien, chicos, en este requisito hemos tenido 17 puntos buenos, 1 punto y 2 que han respondido como puede ser ignorado. Bien, ¿ya? Aquí estamos teniendo un mejor resultado porque, claro, está la palabra debe, ¿no? Y el debe significa obligación. Si fuese debería, sería azul. Si fuese pueden, sería amarillo. Bien, vamos a ver cómo queda el ranking. Karina también, parece bien. Bien, Karina sigue adelante. Y van subiendo nuestro ranking de 5. Daniel también está, correcto. Voy actualizando mi lista de participación. A ver, listo. Ahora sí, la última pregunta o requisito para revisar. El requisito. La organización debe determinar qué documentos, cuándo y cómo se deben crear y capturar en cada proceso de negocio. ¿Qué tipo de requisito es este de acá? ¿Obligatorio? ¿Puede ser ignorado? ¿O es opcional? ¿Ya somos todos? Creo que sí. Ajá, listo. Todos completamos. Uy, ya que hubieron 15 buenas, 4 que no. Correcto. Bien, insistimos aquí con el punto, ¿no? Cada vez que veamos un debe, es obligatorio. Cuando veamos un debería, es recomendable que sea revisado, pero puede ser ignorado. Y un pueden es opcional. Bien, para tener eso claro. Entonces, ¿cómo quedó nuestro ranking? Vamos a ver el podio. Ah, mira, Daniel está en el tercer lugar. Valeria en el segundo y en el primero, Karina. Ah, bien, felicidades, Karina. Me llegó un punto adicional en participación, Karina. Bien. Correcto, eso de aquí yo ya lo voy a poder revisar. ¿Qué les pareció ese pequeño ejercicio? Pueden dar su calificación, algunos que ya todavía tengan abierta allá. Bien. Entonces seguimos utilizando Kahoot para el ejercicio. Bien, bien. Listo, chicos. Bien, entonces ya terminando con el ejercicio de las normas, vamos a pasar al siguiente tema. A ver. Un momento. Ya está. Listo. Bien, en este punto es importante poder, ya hemos visto el rango de normas, tanto aplicación de la legislación, es decir, aquello que nuestro país ha definido y ha normado como obligaciones, no dudables, es decir, todo tiene que realizarse, ¿no? Se ha hecho un ejercicio precisamente, una de las tareas sobre ello. Hemos pasado a las normas y estándares que existen a nivel internacional y los cuales también se nos han habilitado para poder utilizarlos en articulación con el marco normativo
de nuestro país. Bien. Sin embargo, ¿no? Retomando la importancia y hacia dónde apuntamos como sistema institucional, ¿no? Va a ser necesario ver también cómo se percibe desde el exterior y qué tipo de mecanismos se están construyendo también actualmente para que los documentos, ¿no? Y aquellos que los proveen, ¿no? Como pueden ser entidades, como pueden ser ciudadanos, puedan presentarlos ante nosotros, ¿no? A través de nuestra mesa de partes, por ejemplo, o de la forma en cómo vayamos a interactuar con ellos. ¿Bien? Es por eso que en este punto de la sesión vemos el tema de los servicios públicos transaccionales y la interoperabilidad, con la cual ya venimos trabajando y que muy pronto ya se va a ir, digamos, acelerando cada vez más. Si bien el marco normativo peruano ha dispuesto una implementación progresiva, ¿no? Ya muchas entidades, a raíz de la presión por pandemia, por ejemplo, ya han implementado sus ventanillas electrónicas, sus mesas de partes digitales, por ejemplo. Pero hemos de identificar bien. En la imagen que tenemos enfrente, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es, de acuerdo a los diferentes puntos, cada una de las imágenes, qué es lo que percibimos esencialmente, ¿no? ¿Qué está sucediendo en cada una de ellas? ¿Alguien se anima a participar? Es atención al ciudadano, mesa de parte. Correcto. Uno de ellos, claro, son las atenciones al ciudadano que se brindan. ¿Y qué podemos percibir sobre la atención que se brinda? Que se está llevando una buena gestión, todos sonríen. Ya, correcto. Hay una atención adecuada, cálida, empática, ¿no? Asertiva al ciudadano, correcto. ¿Qué más percibimos? ¿Qué es virtual, profesor? La digitalización, profesor. Ajá. Esos son... Es una plataforma digital, profesor. Correcto. Que no solamente se brindan, ¿verdad? Atendiéndole directamente, como puede ser en este caso, por ejemplo, lo voy a activar. No solamente se brinda presencial, sino que vemos ya plataformas a través de las cuales se brindan diferentes servicios o procedimientos que ya se han digitalizado, ¿no? Procedimientos como tal. Cada vez más mecanismos dentro de este entorno digital. Sin embargo, no se quedan lejanos, ¿no? Los otros servicios como la atención por llamada, ¿no? Que también viene a ser una atención directa al ciudadano, o la orientación en los trámites presenciales. ¿Bien? Y es cierto, todo eso se resume al servicio que nosotros brindamos, ¿no? Y lo cercano que estamos de ellos también como sistema institucional, lo cercano que estamos al ciudadano. Y es en esa línea que brindamos servicios de 3 tipos actualmente, ¿no? Presencial, que es un servicio que por más que, digamos, vayamos actualizándonos, ¿no? Siempre está condicionado al tipo de usuario que nosotros vayamos a atender. Y esto se sujeta pues a nuestra localidad, ¿no? A la ciudad, al distrito donde nos encontremos. Podemos tener instituciones muy modernas, como es el caso de RENIEC, por ejemplo, de SUNAT. Sin embargo, ¿no? Su atención, en términos de orientación y demás, todavía va a estar sujeta a la presencialidad, a la atención presencial. Entonces la presencialidad en la atención se mantiene. El canal telefónico también es uno de los servicios que se mantienen en el tiempo, ¿no? Como una medida en la que, digamos, acorto el espacio, ¿no? Y puedo llamar y se me atiende, ¿no? Y se me da una orientación de cómo realizar algún tipo de servicio en mi organización, sea privada, sea pública. Y este nuevo contexto digital en el cual ya nos tenemos que desenvolver y también tenemos que ir habilitando el flujo de atención que brindamos. Entonces, los servicios públicos transaccionales se basan en estos 3 tipos, donde lo importante viene a ser la coordinación de canales como un solo sistema, ¿no? Que no se perciba un trabajo disparejo, digamos así, separado, sino que el ciudadano vea un solo frente de atención, ¿no? Donde se le den las opciones. Si se quiere acercar por una orientación, haya los datos correctos, dirección,
horario de atención y demás, algún tipo de facilidades sobre la indicación de cómo llegar, ¿no? Por ejemplo. Si es telefónico, se le brinda de igual manera cuál es la línea telefónica, las opciones que tiene para poder contactarse de forma directa, si es con algún asunto recurrente, y el horario de atención también. Y si es digital, de igual manera, ¿no? Todo en un solo espacio, ¿no? Un solo espacio que pueda consultar, que pueda ver. Y por tanto, ahí existe una gestión integrada, ¿no? Que a la vez nosotros, ¿no? Ese back office que regularmente tenemos que no se ve, ¿no? No se ve. Regularmente el ciudadano se encuentra en el front office, es decir, en el frente, en la cara de lo que viene a ser nuestra atención. Uy, le escribí mal. Y el back office. Digámoslo así, como la parte interna de todo lo que se realiza. Y en muchos de los casos, ¿no? Como esto es lo que se muestra, a veces descuidamos esta otra sección. Entonces siempre tengamos en cuenta que son ambos puntos, ¿no? Este tipo de terminología se trae un poco de la informática, ¿no? Cuando hay algún tipo de desarrollo de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, todas las aplicaciones que ustedes utilizan tiene un front y un back, ¿no? El front es la interfaz en la cual ustedes interactúan y el back es todo ese código, ese desarrollo, ese flujo que se ha definido antes para poder brindar el servicio a través de esa aplicación. Trabajamos de una manera similar, orgánicamente, ¿no? Hay un front office, un espacio en el cual atendemos, un espacio a través telefónico, el cual también se reciben las llamadas, y existe un back office que tenemos que gestionar de manera integrada, ¿no? Controlar cuántos ciudadanos, por ejemplo, vienen presencialmente, consultando por los trámites, cuántos trámites son consultados, cuántos trámites son realizados de forma telefónica y digitalmente también, ¿no? Lo importante es que el ciudadano tenga una visión única sobre las entidades incluso, ¿no? Entonces, esta visión única de las entidades, ¿no? Es un reto que ha sido identificado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2020, pero que años atrás se venía construyendo en los diferentes gobiernos de primer mundo, gobiernos como el de Estonia, por ejemplo, en Latinoamérica como el de Uruguay, por ejemplo, para poder concentrar el servicio público a través de un solo espacio, ¿no? Que les permite esta concentración o esta consolidación, tener una gestión de usuarios, ¿no? Que viene a ser para el caso del sector público de ciudadanos, ¿no? Con todo el registro de las interacciones que puedan suceder. Y que a su vez se pueda personalizar un espacio en el cual el usuario puede identificar lo suyo, ¿no? Y los servicios que se le pueden brindar a ese ciudadano específico, ¿no? Una personalización bastante amplia, lo que en términos genéricos también es identificado como CRM en las empresas privadas, ¿no? Una gestión de usuarios o una alta gestión personalizada de clientes o de usuarios. Además, ¿no? Esta visión única implica tener procedimientos, ¿no? Volvemos a repetir este punto, procedimientos bien definidos, ¿no? De modo que todas las evidencias, toda la transacción se documente adecuadamente en un expediente, ¿no? Lo que también en las organizaciones se conoce como BPM, ¿no? Que viene a ser la gestión por procesos. Y en el Estado se conoce como gestión por procesos literalmente. Bien. Esta visión integradora ha sido aterrizada en el servicio digital que brindamos actualmente en el gobierno digital, en la postura de gobierno digital, en la propuesta del modelo de gobierno digital. El Banco Interamericano de Desarrollo, a su vez, identifica 3 maneras de poder aterrizar nuestros servicios en este entorno digital o los servicios digitales que vienen a ser un catálogo de trámites, una carpeta ciudadana y un portal único. Un catálogo de trámites donde se puedan encontrar todos los servicios, ¿no? Todos los servicios que ofrece, por ejemplo, la gestión pública. Una carpeta ciudadana que pueda consolidar todos los trámites que
que realice el ciudadano, ¿no? Independientemente de la entidad que sea. Y un portal único, ¿no? Donde pueda encontrar a todas las entidades y todos los servicios que brinde el Estado, como un solo punto. Entonces la figura viene a ser, digamos, la siguiente: un portal donde se encuentren todas las instituciones, donde el ciudadano pueda acceder, ¿sí? Y a su vez, al acceder a su usuario, ¿no? Pueda entrar ya a un espacio donde pueda visualizar todos sus trámites. Algo que de cierta manera nuestro Estado, es decir, el conjunto de entidades públicas, viene desarrollando, pero de una manera independiente, ¿bien? Es por ello que vamos a ver más adelante cómo se va configurando el objetivo de lo que conocemos como gobierno digital. Como decíamos, el catálogo de trámites, que es uno de los primeros puntos que nos van a permitir dar una visión integradora al ciudadano, ¿no? Viene a ser la compilación codificada, ¿no? Lo más completa posible, de los diferentes trámites, ¿no? O servicios, procedimientos que tenemos disponibles para ciudadanos y empresas, ¿no? En muchos casos se puede habilitar como una plantilla, en los cuales se pueda contener los datos de la entidad, la dirección del centro de servicio donde se encuentra disponible, los horarios, los requisitos, la descripción de pasos a seguir, normas que dan legalidad al trámite, etcétera. Algo muy similar, ¿no? A la información que hemos podido revisar en los TUPA. Si recuerdan que los TUPA conglomeraba de igual manera todos los procedimientos que podía realizar el ciudadano y las empresas en la entidad, ¿no? De forma específica. Bien, esa información del TUPA entraría dentro de este catálogo de trámite. Bien, ¿con el propósito de qué? Que al momento de iniciar un trámite, ya se empieza a registrar el código del expediente, el nombre del ciudadano, el apellido, el correo electrónico, el código de documento, fecha, estado de clasificación y tipo de documento. Es decir, hablaríamos de un catálogo no solo de la entidad, sino de todas las entidades donde el ciudadano puede hacer una consulta general. Bajo esta premisa, ¿no? Para cada dato que se va registrando, se utilizan metadatos y por tanto nos permite regular su uso y su interpretación. Su utilización no solamente para el trámite específicamente, sino también para poder tomar decisiones de cuántos ciudadanos están realizando qué trámites y cuántos trámites, qué tipo de información se está solicitando, como para poder prever algún tipo de servicio adicional. ¿Bien? El catálogo viene a ser la base en la que se toma la información que se presenta en todos los portales de trámite y se puede realizar otras transacciones durante el procedimiento, por lo que no solamente viene a ser una pieza clave para el front office, es decir, no solamente es para el ciudadano importante que se encuentre en todos los servicios en un solo lugar, sino también para nosotros, ese back office, para que nosotros podamos predecir posiblemente los trámites que se van a ir realizando por cada uno. Bien. Entonces, la gestión de la calidad en cualquier organización requiere que todos sus procesos se definan y se documenten y se apliquen de forma escrita, ¿no? Para poder tener la conformación del expediente adecuadamente, completo, ¿no? El catálogo debería, en muchos de los casos, ser vinculante, ¿no? Trámite que no figure allí no va a poder exigirse ni brindarse. Un catálogo en el cual cada atributo está codificado permite no solo automatizar la gestión de los trámites, que es algo que se busca mucho, sino desarrollar prácticamente el trámite en tiempo real, siempre que lo tengamos bien definido a nivel de procedimiento. En ese sentido, bajo esa premisa, ¿no? Y veíamos uno de los conceptos también en los cuales decíamos, ¿no? La burocracia o la excesiva documentación se va a eliminar cuando el procedimiento sea predecible, sea conocido. Si nosotros tenemos un procedimiento bien definido, bien pauteado, incluso vamos a poder discernir de aquellos procedimientos que no necesitan el juicio humano, ¿no? Y se pueda generar de forma automática, siempre que se verifiquen requisitos, por ejemplo, ¿no? De esta manera, apenas yo haga un trámite, ya podría tener la respuesta o posteriormente, ¿no? Algún tipo de documento habilitador de algún tipo de derecho, ¿no? Algún acto administrativo en sí mismo.
Entonces, allí viene siendo importante la identificación de los procedimientos. Bien, entonces hasta este punto, el catálogo de trámites reúne la totalidad de servicios de trámites que que habilitan las instituciones, las entidades públicas y que los ciudadanos pueden iniciar. ¿Para qué nos sirve tener un catálogo? Nos sirve porque nos permite organizar y estructurar y recibir información estructurada. ¿Para qué? Para también utilizarla, ¿no?, para la toma de decisiones. No solamente le facilita al ciudadano, por ejemplo, elaborar un documento en un Word, ¿no?, sino que te le habilita un formulario, completa el formulario, ese formulario se transforma en un documento, se almacena, se registra, el ciudadano firma electrónicamente o digitalmente y el documento ya se creó, pero también tenemos data, ¿no?, y esa data se aprovecha de una manera y el documento continúa con su trámite. Bien, entonces nos sirve tanto para el front office, porque facilita al ciudadano, y nos sirve para el back office, a nosotros, para poder tomar decisiones y para poder continuar con la gestión. El segundo elemento que veíamos era la carpeta ciudadana, ¿no?, como un espacio web accesible desde el portal central de trámites o de servicios, en el que los ciudadanos y las empresas, una vez que se identifican, pueden encontrar los servicios de manera consolidada. ¿Qué pueden encontrar además de los servicios? Sus datos, ¿no?, todos los trámites o documentos que pudieron haber enviado, sus expedientes, ¿no?, con sus documentos. Si alguno de ellos, por ejemplo, tiene una historia clínica, la puede encontrar en su carpeta ciudadana. Si alguno de ellos necesita consultar el total de sus certificados o constancias laborales de trabajo, también lo puede consultar en la carpeta ciudadana. ¿Bien? Entonces reúne, ¿no?, todas las gestiones que regularmente lo hacemos de manera independiente en cada entidad. Esa carpeta reúne todo ello y cuida que no estemos volviendo a realizar un trámite, ¿no? Ha habido momentos en los cuales, por ejemplo, nos presentamos a un trabajo y nos piden nuestro certificado de estudios, o nos presentamos a estudiar a un instituto o a una universidad y nos piden nuestro certificado de estudios. Y cuando vamos para el trabajo tenemos que tramitar un certificado y lo entregamos. Cuando queremos, para el caso del instituto o universidad, también tramitamos otro certificado y lo entregamos. Una cuestión distinta es tramitar una sola vez nuestro certificado, y ese certificado electrónico que es válido legalmente puede ser enviado a la institución, ¿no?, incluso a través del mismo, si es entidad pública, lo ubicamos en el catálogo de trámites y se terminó. Y si lo necesitamos posteriormente, ya lo encontramos en nuestra carpeta personal de ciudadano. A su vez, esta carpeta, el propósito tiene que ser controlado por cada usuario. Yo mismo controlo mi contraseña. Es como los usuarios que ustedes puedan tener en cualquier tipo de cuenta. En la cuenta de Gmail, ustedes pueden modificar su configuración, hacen actualizaciones, ¿no?, lo personalizan. Se puede realizar eso y tiene un propósito similar la carpeta ciudadana, ¿no? Cuando se crea un usuario en una página web, el mismo sentido, ¿no? Ustedes pueden regular o gestionar sus datos y la información que van realizando. La única particularidad, por ejemplo, con este tipo de servicios que realizan actualmente, es que es solamente con esa aplicación, es solamente con esa empresa, es solamente con esa entidad. La carpeta ciudadana tiene el propósito de que sea con todas las entidades públicas. Y el portal único de servicios, ¿no? El portal único de servicios es, ¿no?, cuando una persona se pregunte, ¿no?, ¿qué institución me brindará un certificado de estudios? Podemos preguntar, ¿no? O ¿qué institución me recibe un reclamo de un servicio mal brindado, ¿no? Yo quiero reclamar. ¿Qué institución me permite buscar documentos del año 1950? Estoy haciendo una investigación de mi árbol genealógico. ¿Qué institución me permite actualizar mi documento de identidad? Entonces, el ciudadano tiene preguntas de este tipo, ¿no?, muy puntuales,
muy generales también, ¿no? Entonces, ¿dónde poder responder esas preguntas? El propósito es que sean respondidas en el portal único de servicios, ¿no? O un portal único, que viene a ser un punto básico de relación con el Estado. Es decir, yo no voy a entrar, ¿no?, página por página revisando cada ROF de cada entidad para saber a qué se dedica esa institución, sino que voy a entrar a una sola web, voy a plantear mi necesidad y el buscador debe poder arrojarme qué institución y cuáles son los servicios. Debe ofrecerme el catálogo de trámites. ¿Bien? Y ese va a ser el punto crítico del canal digital, con la finalidad de tener un espacio único donde se pueda consultar todos los servicios que se brindan. ¿Bien? Y el propósito es que esté diseñado con criterios simples, ¿no?, y estándares, ¿no? Criterios simples y estándares, por ejemplo, de tipo de accesibilidad, relacionados con la accesibilidad del usuario, ¿no? Estándares establecidos como por la W3C, que es el World Wide Web, ¿no?, que define estándares de accesibilidad en la web. ¿Cuáles son los beneficios? Es que, por un lado, bueno, son bastante exigentes, pero sin embargo son simples para que, o mejor dicho, configuran un espacio, una interfaz simple, donde el ciudadano no se va a cansar, va a entender si necesita algún tipo de complemento, se va a poder disponer a través de este mismo espacio, ¿no? Importa mucho el estilo de la letra, los gráficos que se utilicen, ¿no?, y cómo se presenta la información. Nosotros, ¿no?, como especialistas, ustedes como archivistas, utilizan terminología técnica, ¿no? Cuando hablen de gestor documental, de la aplicación de gestión de documentos, cuando hablen de tabla de retención de documentos archivísticos, cuadro de clasificación, para el ciudadano no va a entender mucho o muy poco. Entonces, la orientación tiene que ser en información sencilla, simple, ¿no?, para que se pueda entender, de modo que pueda ser usable. Y es algo que también se mide y se puede medir. El uso del lenguaje amigable, ¿no?, como les mencionaba, que no sea muy duro, muy estricto. Algunas webs antiguas, estoy hablando de hace unos 10 años aproximadamente, o quizá 20, para aquellos que pueden ver las webs antiguas del Estado, ¿no?, que están incluso basadas en .NET, vamos a ver netamente cuadritos, ¿no?, y las interfaces eran bastante duras, bien duras, y técnicas incluso en algunos sentidos, ¿no?, donde ni siquiera nosotros mismos como usuarios recurrentes terminábamos de entenderlo. Entonces, el lenguaje amigable viene a ser muy importante en los servicios que brindemos. Un buscador con niveles de efectividad cercanos a los de los buscadores más comunes, ¿no?, como es el algoritmo de Google, por ejemplo, y que actualmente ya con la inteligencia artificial es mucho más sencillo de elaborar este tipo de modelos de buscadores en este caso. Funcionalidades para identificarse, que va a ser bastante importante que se pueda emitir el documento de identidad o el DNI-E, que es el documento de identidad digital, no el documento electrónico, documento de identificación DNI electrónico no, sino es el digital, que también ha sido promovido a través del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que va a permitir que el ciudadano que ingrese a nuestro servicio, por ejemplo, a nuestro trámite, ya pueda firmar un documento. Algo que todavía no se logra, salvo aquellos que tengan un DNI electrónico, por ejemplo. Realizar pagos es todo un reto, aunque no parezca, ¿no? Si bien ya hay varias instituciones que en su TUPA tienen trámites en los cuales se tiene que pagar, como es el caso de RENIEC, por ejemplo, y ya tienen asociado el servicio de pagos con Págalo.p, que es un servicio que brinda el Banco de la Nación, hay muchas otras entidades que todavía no. Y ese viene a ser un buen camino, por ejemplo, para poder dinamizar el servicio ciudadano, ¿no? Es decir, por ejemplo, si antes yo tenía que pagar para poder hacer mi trámite, entonces tenía que ir al Banco de la Nación o a algún tipo de banco con un código de cuenta, hacer mi cola, ¿no?, y luego pagar, me daban mi voucher, ese voucher posiblemente lo escaneaba, en otros casos tenía que ingresar algún código y recién podía hacer mi otra cola para hacer el trámite, ¿no? Actualmente la tramitación de, por ejemplo, un duplicado de DNI es pagas, ingresas el código si es que no está enlazado y ya tienes programada tu fecha de recojo de duplicado.
que es regularmente a los 3 días. Entonces, lo que pudo haber sido un mes se reduce lo que pudo haber sido 1 o 2 días de trámite se reduce a minutos, ¿no? A 10 minutos, 5 minutos de trámite. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ese tipo de agilidad, ¿no?, implica mucho poder utilizar un portal único de servicios o poder digitalizar procedimientos, ¿no? Agendar citas también, que viene a ser para algunas instituciones que brindan ese tipo de servicios una gran ayuda, y la carpeta ciudadana como la veníamos señalando, ¿no? Todo ello asociado o contenido en cada trámite de nuestro catálogo, ¿no?, el catálogo que existe. El portal único, como les mencionaba, pretende dejar de lado, ¿no?, cada portal independiente que ha creado cada institución para poder realizar sus trámites, ¿no?, que vendrían a ser las mesas de parte digital que ha creado cada entidad, ¿no?, a uno solo. Que todas las entidades puedan colocar sus procedimientos aquí. Y profesor, ¿implica que una sola entidad va a manejar todos los trámites y procedimientos? No. Lo único que hace este portal único es consolidar, ¿no?, la relación de los servicios que existen en el Estado. Al acceder a un servicio, lo que hace el portal es redireccionarnos a la institución, ¿no?, a la institución que tiene la competencia para ello. Bien, es lo que actualmente tenemos, por ejemplo, en vías de desarrollo, en vías de construcción, el portal go.p. El Estado ha definido este portal. Vamos a ingresar un momento rápidamente para verlo. Ese portal único, el go.p. Igualmente estoy dejando el enlace en la imagen para que puedan acceder, para aquellos que quieran explorarlo, pero ese es el propósito, ¿no? Como van a ver, es un portal único, una plataforma única digital del Estado peruano, donde tiene un buscador y tiene también los trámites y servicios que se revisan con mayor recurrencia, ¿no? Por ejemplo, los servicios que se revisan con mayor recurrencia, uno de ellos es la emisión de recibos por honorarios de SUNAT, es un servicio de SUNAT, ¿verdad? Otro es, por ejemplo, otro servicio es consulta del estado de tu trámite para entrega de tu DNI. Es otro servicio que brinda RENIEC, por ejemplo. ¿Bien? Obtener tu certiadulto, que es un servicio que brinda el Ministerio del Trabajo, sin término de equivocarme. Entonces, todos los servicios o los trámites se consolidan como una lista aquí. ¿Bien? Si yo busco, por ejemplo, ¿no?, como veíamos haciendo en el ejemplo DNI, me salen opciones por predicción, ¿no? Obtener DNI para personas, rectificación, solicitar renovación. Por ejemplo, si yo quiero solicitar mi renovación, ¿a dónde me lleva? A la sede digital, al espacio digital de RENIEC. Me da instrucciones del trámite para que yo pueda hacerlo. ¿Qué sería mucho más eficiente, por ejemplo, al momento? Es encontrar en esta misma orientación, ¿no?, el botón de acción hacia la realización del trámite en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ayudaría bastante a aquellos que estén consultando, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a renovar DNI de menores de edad, lo mismo, ¿no? Me da los requisitos, me da las instrucciones, y por ejemplo, acá me da el paso a paso, y por acá debe estar, no, aquí no me señala, no, por ejemplo, no me da el enlace para poder hacer el trámite directamente, ¿no? Me da los pasos, sí, para poder tramitarlo. Bien, entonces a ello se va resumiendo este portal único. Bien, y que son los 3 elementos con los cuales está trabajando el Estado peruano también, ¿no? El go.p, que es el portal único, la carpeta ciudadana, que todavía no se ha implementado, está planificada, está planteada, y el catálogo de trámites, ¿sí?, a nivel nacional. Ese es el propósito a nivel nacional. Un momento, mientras que carga. Ahora, esta plataforma digital go.p, como toda, está regulada en el artículo 31 del Decreto Supremo 029/2021 PCM, que es el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Esta plataforma es la plataforma que provee como mínimo las siguientes funcionalidades, es decir, lo mínimo que debe proveer al ciudadano es acceder a información, ¿no?, presentada de manera centralizada para el Estado, acceder a información institucional, al catálogo digital de trámites, a los servicios que prestan las entidades públicas, así como a sus sedes digitales.
Vamos a ver un poco más adelante qué son sedes digitales. Realizar trámites, acceder a servicios digitales y hacer sus seguimientos incorporando mecanismos de seguridad, realizar reclamos y hacer su seguimiento mediante plataformas de libro de reclamaciones, presentar solicitudes, escritos u otro tipo de documento en soporte digital, autenticar la identidad digital mediante la plataforma id.go.p, y por eso señalábamos, como es un portal único, es allí también donde nosotros vamos a entrar en un futuro próximo y vamos a identificarnos con el DNI digital y vamos a poder utilizar los servicios, ¿no?, al ingresar a nuestra carpeta ciudadana, por ejemplo. Acceder a un entorno personalizado, acceder a una carpeta ciudadana, acceder a la casilla única electrónica, que vendría a ser la casilla centralizada también propia dentro de nuestra carpeta, y acceder a información personal y familiar, ¿no?, ya la nuestra, aquella que nosotros hayamos tramitado o aquella con la que cuente el Estado también. De una manera que no estemos, insisto, teniendo nuestra documentación o en muchas copias, ¿no?, de nuestros cajones en casa o en diferentes carpetas en nuestras memorias, que se puede perder, ¿no?, o podemos perderlo, o en diferentes páginas web de las diferentes entidades, ¿no? Algo que sí es muy importante, claro está, es que como va a haber mucha información, ¿no?, personal, ¿no?, en muchos casos sensible, va a ser importante también la seguridad que se le brinde a este marco, a esta infraestructura de la plataforma digital go.p, ¿no?, de la carpeta especialmente. Y hablábamos de sede digital, ¿no?, porque ese portal único nos debe poder llevar al ciudadano hacia la sede digital. ¿Qué es la sede digital? Es lo que antes conocíamos como portal web de las entidades públicas, ¿no?, pero con una connotación distinta, ya que la sede digital, ¿no?, es un tipo de canal, es cierto, ¿no?, a través de los cuales cada ciudadano va a poder acceder, cada empresa, persona, y ver nuestros servicios digitales, ¿no?, nuestros trámites. Es donde deben encontrarse nuestros trámites, ¿no? Pero aquí viene lo importante, ¿no?, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de la administración pública, ¿no?, y por ende tiene que tener un registro digital, ¿no?, un registro digital para que pueda ser recibir documentos, realizar solicitudes, escritos, comunicaciones electrónicas, ¿no?, etcétera. Este registro digital viene a ser como el DNI de la entidad para su ubicación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra sede física, se encuentra, ¿no?, una dirección física, por ejemplo, se me borraron las direcciones, a ver, ¿no?, dirección Avenida República de Panamá, 1040, ahí se encuentra nuestra sede, ¿no?, física, ahí está el edificio de nuestra entidad o de nuestra organización. La sede digital va a ser, a través del registro digital, su dirección, ¿no?, y el espacio donde todo aquello que se publique, se transmita, ¿no?, en esta sede, va a tener también carácter de oficial. ¿Bien? Va a ser una declaración oficial de la entidad, ¿no?, como si estuviese saliendo el titular de la institución a dar dar algún tipo de manifestación o declaración. Bien, es importante por ello que sigamos los parámetros que también tiene o ser dispuestos para la implementación de una sede digital, ¿no? La sede digital es una sede de la entidad cuya dirección electrónica está bajo el dominio de Internet en la plataforma go.p, que es la plataforma que hemos visto. Su contenido a nivel de titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad, ¿no? Por ejemplo, PCM no va a hacerse cargo de la información que nosotros publiquemos en esa sede, es responsabilidad nuestra dentro de la entidad. A través de esta sede, como mencionábamos, los ciudadanos acceden a nuestros servicios, ¿no? Las entidades de la administración pública tienen que, por ende, sobre la información que se publique en esa sede, mantener integridad, veracidad y actualización, ¿no?, sobre el contenido, sobre los servicios, sobre la información que se vaya a brindar, ¿no? Tengamos mucho cuidado para aquellos que se encuentren trabajando en entidades públicas sobre aquello que se transmite a través de la sede digital. Además, ¿no?, que la plataforma go.p está preparada para registrar, pero no borrar. Es decir, todo aquello que nosotros publicamos se mantiene grabado en esta plataforma. Bien, en este caso en la sede digital.
Bien, por el tiempo, ya aquí les he dejado tres pasos, en realidad son la secuencia, por ejemplo, que se sigue para poder realizar el proceso de migración hacia la plataforma, para poder trabajar las sedes digitales en el proceso de migración, que son orientaciones, y cómo ordenar y distribuir nuestros servicios digitales en esta plataforma go.p. De forma complementaria lo he colocado allí, cada pregunta tiene un enlace que les va a llevar a esta orientación que es publicada también por la PCM. Algo que quería resaltar o rescatar era la figura que gestiona actualmente España, que también tiene sedes, pero en este caso son denominadas como sedes electrónicas, equivalentes a sede digital en nuestro país. La normativa en España, por ejemplo, define que las sedes electrónicas están asociadas igualmente a razones técnicas y organizativas y tiene en consideración todos los efectos que tuviese su sede física, ¿no? Es decir, las mismas responsabilidades. Para este caso, ¿no? A diferencia en Perú, nosotros registramos la sede digital, PCM, pero en el caso de España se tiene que aprobar mediante resolución o mediante un acto, ¿no? Tanto la existencia de la sede como la anulación o la supresión de la sede. Y eso tiene que ser publicado, por ejemplo, ¿no? Es una forma distinta de regulación. Bien. A ver, aquí continuemos. ¿No? El contenido mínimo, por ejemplo, en un país como España, ¿no? A diferencia nuestro, hemos visto nosotros que el contenido está vinculado al acceso, ¿no? A diferente información y servicios en nuestro portal. El contenido mínimo de las sedes electrónicas en España, para el caso de España, es la identificación de la sede, ¿no? Como los organismos titulares de la misma, que viene a ser toda la información institucional, ¿no? Los servicios, los procedimientos, los trámites, el acto, es decir, la resolución que crea esa sede también tiene que estar publicada, por ejemplo, ¿no? Esa sede, es decir, en una sección de su interfaz, la información que es necesaria para la correcta utilización de la sede, es decir, cómo se debe utilizar, su mapa de sitio, la información que ayude con la navegación en la sede digital, que también regularmente esto es cumpliendo con estándares de la World Wide Web, que se ubican en la parte superior derecha, ¿no? Cada vez que vemos una especie de mapa conceptual, esto es un mapa de sitio. Nos señala o nos ubica dónde se encuentra qué tipo de páginas y contenidos, ¿no? Una sede digital o una página web puede tener subpáginas. Ese mapa de sitio nos permite ver de un solo golpe las diferentes secciones que tiene esa web. La normativa reguladora de registro, al que se accede a través de la sede electrónica, la fecha y hora oficial, por ejemplo, es algo que no tenemos en nuestra sede digital en Perú, ¿no? La fecha y hora oficial, también debido a que expresamente no hay una autoridad que regule la fecha y la hora en el Perú específicamente, ¿no? Y lo mismo pasa para el tema de los sellados digitales, por ejemplo, sellados de tiempo. Sin embargo, sí está asociada a la función, ¿no? No está declarada la autoridad, pero sí existe función para poder supervisar. En el caso de España, por ejemplo, se le pide que la hora y el día, de forma oficial, se encuentre expuesta en su página o en su sede. Información acerca de cualquier incidencia técnica, ¿no? Si hay algún tipo de problema operativo, se pueda publicar también en la sede. Relación actualizada de los servicios, trámites y demás, que es algo que sí rescatamos en la realidad peruana. Relación actualizada de la actuación administrativa, ¿no? Automatizadas de procedimientos, cada una se acompañará con una descripción de su diseño, funcionamiento, ¿no? Orientaciones. Los servicios mínimos que se pueden brindar a través de las sedes electrónicas es un acceso a los trámites, ¿no? Un enlace para formular sugerencias o quejas, mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación, un sistema de verificación de los certificados de la sede, el sistema de verificación de sellos electrónicos de los órganos, organismos y entidades, por ejemplo, que es algo que todavía nosotros no hemos terminado de madurar en tema de sellado de tiempo o sellado electrónico. ¿Bien? Un servicio de comprobación de autenticidad de documentos, ¿no? Que en muchos de los casos las entidades públicas en nuestro país no tienen el servicio expreso, ¿no? En la sede digital
Solamente el enlace dentro de la glosa inferior del documento nos lleva al espacio donde podemos hacer la verificación de autenticidad, un acceso a modelos y sistemas de presentación masiva, el acceso a modelos normalizados de presentación de solicitudes, que son formatos, plantillas en el caso sea necesario, un servicio de consulta de directorio geográfico de las oficinas, en este caso estamos hablando de los datos de contacto, anexos, ¿no? En el caso de que hayan sedes, por ejemplo, ¿no? Sedes digitales. Mucha de esta información sobre el contenido la van a poder también encontrar en estas preguntas de cómo implementar, ¿no? Y cómo migrar las sedes digitales en go.pe. Bien. En el caso de España lo traigo a colación debido a que la realidad peruana todavía nos falta, tenemos ciertas brechas, ¿no? Y como ejemplo nos sirve para ir actualizando también a aquellos que están trabajando ya en entidades. Bien. Ahora, como mencionábamos, hemos visto los tres tipos de elementos que actualmente vamos a ir utilizando, ¿no? En nuestro país para brindar servicios en el canal digital. ¿Bien? ¿No? Que es el canal virtual que se está masificando. El portal único, que es un portal que ya tenemos implementado en Perú, la carpeta ciudadana, que todavía se encuentra pendiente de implementación, y el catálogo de trámites, que se encuentra parcialmente implementado en el portal go.pe en nuestro país. Bien, entonces hasta ahí estamos siempre atentos a la carpeta ciudadana, debido a que va a ser necesariamente un trabajo que se realice con las entidades públicas y con las entidades de trámite también para poder definir el flujo. Esas áreas de gestión documental van a tener que identificar cuál es el flujo de envío de documentos hacia, en este caso, las casillas electrónicas que se vayan a definir en el portal único de trámite, la carpeta ciudadana y los documentos que se custodian allí. Bien. Otro punto que debemos tener en cuenta como sistema, ¿no? Además de dónde vamos a habilitar nuestros servicios, es la interoperabilidad. Ya hace alrededor de, bueno, menos de 10 años, en el año 2017 se define o se empieza a utilizar el término plataforma de interoperabilidad. No obstante, una década antes aproximadamente, del año 96, se empieza a hablar del intercambio de información o el intercambio de documentos. La interoperabilidad es precisamente esa capacidad que se tiene de intercambiar información entre diferentes actores. En la gestión pública, ¿no?, con mayor relevancia para poder hacer más efectiva y eficiente la tramitación de un procedimiento. Gracias a ello podemos mejorar, en términos de eficiencia, la vida de los ciudadanos, generar ese valor público que estamos buscando, facilitar la tramitación a las empresas y que nuestra administración pública a su vez se vuelva eficiente. Pero la interoperabilidad o el intercambio no se da de la noche a la mañana, ni tampoco es una acción que podamos dejarla al simple hecho de yo te envío un documento o yo te envío un mensaje de texto y tú me respondes y ya hemos intercambiado, ¿no? No se puede, digamos, limitar a ese concepto o a esa definición o a esa ejecución práctica. Necesitamos, para poder garantizar un intercambio seguro, válido, necesitamos un marco normativo, ¿no? Un marco normativo que nos permita regular y definir cómo se va a realizar el intercambio y cuáles van a ser los puntos comunes de la información para volverlas una obligación, ¿sí? Una cualidad en el intercambio necesaria para su ejecución es que hayan puntos comunes. Es decir, que si nosotros hablemos de un documento, ¿no?, por ejemplo, en nuestro plano, tengamos una sola forma, ¿no?, un solo método de trabajar ese documento, ¿ya? Porque si, por ejemplo,
si por ejemplo la institución A, ¿no?, trabaja con un documento llamado, por ejemplo, vamos a conversar con memorando, ¿no? Un memorando es un documento utilizado para una gestión interna, ¿no?, nunca externa. Y si de repente recibimos un memorando de una institución, los parámetros, ¿no?, de nuestra infraestructura, si lo acepta, al momento de verificar el receptor ese documento y no entenderlo como un documento externo recibido, ¿no?, por recibirse, no se va a poder identificar. Y al no identificarse, no va a poder, para el caso, ingresar a la entidad B, ¿no?, a esa entidad receptora. Y pasa a menudo, por ejemplo, con los parámetros de identificación que tienen las entidades, ¿no? Como decíamos, cada institución tiene un código que los identifica. Actualmente, cada entidad tiene ese código para que se le pueda enviar un documento, ¿no?, actualmente a través de la plataforma de interoperabilidad. Como cada institución tiene un código, si alguna de esas instituciones actualiza su código y no lo hace, ¿no?, de acuerdo a la estructura definida en un marco normativo, ¿no?, en las reglas, digamos que las reglas son que todos los códigos, ¿no?, tengan una extensión de 5 caracteres. Y esta institución, ¿no?, por error o por omisión, se ha registrado con 4 caracteres. ¿Bien? Las demás instituciones no la van a poder encontrar nunca en el sistema o en la aplicación. ¿Y qué va a suceder? Que no se le va a poder enviar ningún documento. ¿Bien? Entonces, la forma de trabajo importa mucho en la interoperabilidad. Dentro del marco normativo entra a tallar también estar acordes y uniformes con respecto a los metadatos. Los metadatos son un tema clave para revisar cuando se vea interoperabilidad o intercambio, ¿no? Es por eso que hablamos de metadatos mínimos, ¿no? Cuando yo envío un documento, un oficio, un informe, o una carta o lo que vaya a hacer, ¿no?, y lo envío, el sistema está preparado para poder reconocer lo mínimo, ¿no? Y lo mínimo implica qué tipo de documento es, quién es el productor, ¿no?, cuándo se está enviando, qué entidad lo envía, ¿no?, cuál es el asunto, ¿no?, el documento en sí mismo, ¿no?, si tiene algún anexo, que vienen a ser los requisitos básicos para poder realizar una presentación en una entidad, la presentación de un documento en una entidad. Esos metadatos son mínimos porque son los mínimos que se les va a pedir. Entonces, si la otra institución, ¿no?, digamos, como de forma independiente, quiere elaborar un documento y enviarla a través de la plataforma, ¿no?, y digamos que la plataforma B ha cumplido con la cantidad de metadatos, digamos que son 5 metadatos obligatorios o mínimos, y la entidad A envía 3, ¿no?, porque digamos que para la entidad A es suficiente decir el tipo de documento, el código del documento y el productor del documento, ¿no? Pero para la entidad B le va a faltar el asunto, ¿no?, le va a faltar la fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando quiere hacer el intercambio, aquí, se va a bloquear, porque la entidad B le va a pedir 5. Él está entregando 3. Y no solamente se resume a la cantidad, sino se implica también la extensión o configuración de cada uno. Países como España, Colombia no, pero países europeos, por ejemplo, han estandarizado incluso la extensión y definición del código del expediente,
Por ejemplo, en Perú vamos a ver diferentes códigos de expediente, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, 2023-000001. Vamos a ver otros expedientes que pueden decir EXPMPT-00001 2023, ¿no? Y diferentes variables, ¿verdad? Ya. Esto también es importante que se estandarice. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la verificación y validación se entienda qué institución, solamente con el código se puede entender qué institución lo envía, cuál es su correlativo, en qué fecha se está enviando. Bien, es importante por eso que para la interoperabilidad se definan reglas del juego, ¿no? Las obligaciones que todos los que vayan a intercambiar información o vayan a intercambiar documentos sigan. Bien, es la primera condición. La segunda es la gobernanza. ¿Ya? No hay interoperabilidad si es que no hay órganos que puedan coordinar entre sí, ¿ya?, este marco normativo, estas políticas que se van a realizar, ¿no? Una cabeza que nos permita dirigir. En el país, en el Perú, la gobernanza se articula a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que viene a ser el líder en transformación digital en el país, y es quien también debe articular, en este caso, los puntos vinculados con el intercambio, ¿no?, como son los metadatos mínimos, por ejemplo, del expediente, que es algo que se viene solicitando también con recurrencia a la Presidencia del Consejo de Ministros. Bien. Y tercero, son herramientas tecnológicas y sistemas de información, porque hablando del intercambio de información, hablamos necesariamente de una infraestructura suficiente que nos permita realizar este intercambio, ¿verdad? Esos tres elementos nos permiten realizar interoperabilidad o interoperar. Entonces, como mencionábamos, el marco normativo en sistemas de información implica que alcance a los sectores, ¿no?, que considere las entidades, los países, si es que tenemos algún tipo de interoperabilidad transfronteriza, que es una regulación que todavía se encuentra en proceso. También si vamos a realizar algún intercambio de información o de documentos con el sector privado, aterricemos esos puntos comunes a través de un marco normativo y con los ciudadanos, ¿no? Lo importante es saber cómo vamos a proceder, ¿sí? Con los ciudadanos hay cierta ventaja porque nosotros damos las orientaciones como entidad sobre cómo proceder. El ciudadano se ciñe siempre que se respete la ley también en ese punto. Consideremos mucho que van a haber diferentes actores. Siempre hay diferentes actores y por tanto diferentes realidades y tenemos que tenerlas en cuenta. Se tiene que buscar la compatibilidad, la integración, identificar bien los productos y los servicios que vamos a intercambiar, ¿ya? Cuando vamos a ver interoperabilidad, no todo es información, ¿no? Y existe infraestructura preparada para intercambiar información, porque también tenemos documentos y existe infraestructura preparada para intercambiar documentos y expedientes que tienen una figura distinta, ¿no? Cuando pensemos en el marco normativo, pensemos, por ejemplo, en el del roaming, ¿no?, que se sirve de la normalización de la identificación entre los países para poder realizar algún tipo de conexión telefónica. Permítanme. Uy, tenemos 2 minutos, ya, para no pasar. Entonces el marco normativo también con el código postal es otro ejemplo, ¿no? Hay un código específico que se estructura y todos siguen, ¿no? Todas las regiones, por ejemplo, siguen, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, esa estructura para poder identificarse, de modo que es percibible, ¿no? El marco normativo debe prever que no se genere un caos, una fricción entre los expedientes que se envían con el sistema de información que está trabajando una entidad A o una entidad B, los documentos que van a enviar y el intercambio que tiene que haber. Decíamos que la gobernanza, ¿no?, como segundo elemento, era la necesidad, ¿no?, de información que van a tener todos los involucrados y por lo tanto se necesita un órgano de coordinación entre las diferentes administraciones públicas para avanzar de manera conjunta. Y las herramientas tecnológicas son imprescindibles para que la interoperabilidad sea una realidad y la calidad de estas herramientas son fundamentales para el éxito de cualquier tipo de proyecto.
Y aquí es donde se abre la siguiente rama, digamos. Cuando nosotros vamos a hablar de interoperabilidad, vamos a hablar de una plataforma de interoperabilidad donde intercambiamos información, datos, ¿no?, para poder hacerlo de forma de calidad. Y vamos a necesitar ver un sistema de intercambio de documentos y expedientes que tiene una fórmula distinta y por tanto una infraestructura distinta, ¿no?, para poder garantizar que un expediente no se vaya completo, ¿no? No terminemos escaneándolo, combinándolo en un solo PDF, por ejemplo, y lo enviemos, ¿no?, que es algo que nos exigiría una plataforma de interoperabilidad, ¿no?, trabajar datos concretos, sino que pueda continuarse con un procedimiento, con la tramitación de un procedimiento, con documentos de forma, manteniendo la integridad de cada documento, ¿no? Cada documento firmado tiene su propia integridad que tiene que ser respetada, de modo que se pueda garantizar a la vez su autenticidad. Bien, entonces ese viene a ser el punto de partida para las siguientes diapositivas. Bien, chicos, a ver, ya con la hora cumplida y también con el propósito de no dejar que se retrasen para la siguiente clase, por favor permítanme confirmarles quién se han unido a la clase, ¿sí?, para la asistencia. Buenas noches, profesor. Sí, yo, Ellen Cabral. Correcto, Ellen. Anabel se habrá unido, Herrera, ¿no? Yadira Montenegro. Profesor, Desiree, correcto. Un segundo, sí, Desiree. profesor, sí fue Listo, muy amable. listo. Yadira y Anabel no, ¿verdad? Bien. Listo, chicos. Entonces, sería todo por la clase del día de hoy. Repasen, la clase ya está en el aula virtual y nos vemos el día viernes. Bien, que tengan buena noche y adelante con la siguiente clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Sí.